Investigación y métodos científicos. Son procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un problema. También son progresos rigurosos con el fin de ampliar los conocimientos. Y todo nace a partir de una idea, y la idea puede ser considerada como el principio base de una investigación científica. Em, la idea se desarrolla en distintos niveles, como por ejemplo la producción y corroboración del conocimiento mediante la aplicación de etapas e instrumentos acorde al método científico. La investigación científica busca producir conocimientos relacionados a la ciencia y mejorar la calidad de la vida. Para la arquitectura existen distintos tipos de investigación. El primero es de edificios, espacios de construcción, urbanos, por lo tanto podríamos decir que es multidisciplinario. Esto se da a través de la forma, calidad y uso. Entre los errores comunes está la acumulación de información sin una opinión crítica, los métodos realistas, el subjetivismo y las características es que es fáctico, por parte de la realidad, analítico, porque descompone objetos sin perder de vista una totalidad, especializado en sectores, claro y preciso porque evita ambigüedad, comunicable al público, verificable y metódico. También es explicativo y es sistemático. En sus características es que la ciencia exige evidencias, es una mezcla de lógica e investigación, por lo tanto genera hipótesis tentativas, no es autoritaria y explica y predice. Esta también busca validez y confiabilidad y son procesos sistemáticos. Pero para ser científico tiene que reunir algunas características. Primero, tiene que trascender a hechos, de lo particular a lo concreto, tiene que atender reglas metodológicas, como estrategias, normas, etcétera, verificación empírica, o sea, comprobar la verdad mediante demostraciones, autocorrectivo y progresivo, corregir verdades y avanzar, y conclusiones de tipos generales. Los procesos de investigación son primero idea o tema, planteamiento del problema, desarrollo del marco teórico, alcance del estudio, hipótesis, diseño del estudio, selección de muestra, recolección de datos, análisis de datos, redacción del artículo y presentación de investigación. Los niveles de investigación son I más D más I, investigación, desarrollo e innovación, o en inglés R&D, que es Research and Development. La investigación básica va para el conocimiento, son para conocimientos completos o complejos, y es en donde se desarrolla el conocimiento. La investigación aplicada es investigación mediante métodos para cubrir una necesidad específica, o sea, se aplica el conocimiento. Y el de innovación es un nuevo conocimiento o la mejora de un conocimiento antiguo y es cómo se introduce al mercado. El nivel de madurez tecnológico TRL es una escala de medición y de evaluación a los proyectos. Encontramos TRL1, que es investigación básica, TRL2, 3 y 4, que es investigación aplicada, y todo eso funciona con el entorno laboratorio, TRL5, 6 y 7, que es el desarrollo tecnológico y pertenece al entorno de simulación, TRL8 y 9, que es innovación y el entorno real. Y las startups son organizaciones temporales, que todavía no son empresas, que buscan un modelo de investigación repetible y escalable. Por lo tanto, tienen un alto impacto de innovación. Sus mitos son que sus ideas son verdaderas y tienen miedo a que puedan robárselas, y que si tienes determinación, brillantes y monto, puedes alcanzar fortuna y fama, pero la ejecución es la forma correcta de materializar una idea. En la clasificación se clasifica en enfoque, que son dos tipos de investigación o según naturaleza, tipos de investigación, que es el modelo más usado, técnicas, que son procedimientos de investigación, e instrumentos, que son elementos o materiales. Después también está el enfoque o según naturaleza, que se divide en cualitativo, el cual comprende, y cuantitativo, el que mide. En cuantitativo está que mide, es experimental, descriptivo, explicativo, y también busca probar hipótesis, es confiabilidad de medición, usa cifras y estadísticas para el tratamiento de la duda. Cualitativo interpreta la experiencia de los participantes, suele ser etnográfico, estudio de caso, entre otros, pero él tiene una población de estudio, el método inductivo, observación, entrevistas, entre otros. El enfoque según naturaleza de informe, entonces se divide en cualitativo y cuantitativo. Según el nivel de objetivo, es explorativo, descriptivo, correlacional o explicativo. El tema de investigación ese es el acercamiento a la realidad y en donde debemos recurrir a experiencias y conocimientos individuales. Estos pueden ser subjetivos o objetivos. En objetivos está la utilidad e interés general, no debe ser ni muy amplio ni muy limitado, debe ser viable, que no existan límites insuperables y de fácil acceso también. Subjetivo, que es un interés logrado por el tema, o sea, personal, claridad del tema, adecuación a nivel científico. Y entre las recomendaciones está temas acotados, no generales, grupos de discusión, relaciones, ideas y experiencias a la investigación. Después están los tipos de investigación. Los proyectos tienen mezclas entre estos tipos y se refiere a la forma de realizar investigaciones, propósitos, y puede formar parte de un enfoque cualitativo, cuantitativo o mixto. Los tipos, por ejemplo, está exploratorio, que tiene una visión general o parcial de la realidad, tentativa. También se hace cuando no hay acceso a la investigación formal, se realiza previa a otra investigación y podría quedarse en plantas y limitar el problema. En plantear y limitar el problema. Experimental, principalmente para el enfoque cuantitativo, habla de la realidad o comprueba hipótesis, o sea, descubre, comprueba o niega entre causa y efecto. Descriptivo, por medio de palabras, las características del fenómeno, puede ser método técnico, el lenguaje preciso, y también no es ambiguo. Responde el qué es parte de qué o para qué sirve. Correlacional conoce la relación entre dos conceptos, o sea, define algo versus algo. El explicativo busca una respuesta fundamental del por qué, no es solo la descripción y suele ser cuantitativo y trabaja con hipótesis. El histórico tiene dos fuentes, fuente primaria y fuente secundaria. La fuente primaria es un contacto directo con, por ejemplo, bibliografías, entrevistas, y la secundaria son testimonios de terceros en documentales. El etnográfico es un estudio de modo de vida, puede ser de familia, escuela, clases, etcétera. Es una información precisa para construir teorías y esquemas culturales. Y suele ser cualitativa, no tiene hipótesis y el ser humano. Estudio de caso es un examen de sucesos usados principalmente en psicología, estudios de individuos en particularidades, o sea, busca casos también externos o marginales y puede estar en entrevistas y encuestas. La línea de investigación ayuda a enmarcar el tema, búsqueda de bibliografía, y en arquitectura se tiene la historia, teoría tecnológica y otros. Las herramientas de investigación son antecedentes. El server son de Science Direct, Mendeley y Scopus.
Indexación ordena datos a partir de un punto en común. El análisis de datos está en WOS, Scopus o Google Scholar, pero los principales son Scopus y WOS, que son bases de datos. También para buscar información está ScienceDirect, Scopus, EBSCO, IOP, Willy y Mendeley. Para referenciar solo está Mendeley y Zotero, y para metadatos es la información para identificar un documento. En referencias bibliográficas está APA, que se utiliza para ciencias sociales, Vancouver para medicina, Chicago para humanidades, IETT, que es ciencias puras, Harvard para economía y MLP para humanidades. Después, para las citaciones, se debe evitar el plagio y demuestra la realidad de un proyecto, la validez de un proyecto, y se cita frases, párrafos o se parafrasea. La redacción de las citas es, por ejemplo, cita narrativa, en el que primero va el nombre, el año entre paréntesis y finalmente la cita. La cita en paréntesis, primero va la cita, luego el nombre y luego el año. El cita APA se cita el autor y la fecha y puede ser textual o como párrafo. En textual está a la carta, diferenciado exactamente palabra de aula, de acuerdo al... por ejemplo, se puede tener distintos métodos para más de 40 palabras y menos de 40 palabras, o hasta 40 palabras. Hasta 40 palabras sin cursiva y añade comas, y más de 40 con sangría y sin comillas. Para referenciar bibliográfico en referencias es un listado de contenido en el que se puede identificar y recuperar las fuentes, y bibliografías son antecedentes de lecturas que han servido pero no directamente. El formato de referencia son páginas independientes, no se subraya, no tiene comillas, tiene doble espacio al igual que todo el ensayo y cuenta con seguridad francesa. Tiene 4 elementos que son autor, fecha, título e información de la fuente. Primero va el nombre, luego el año, después va la información del título y la información de la fuente, que puede ser un libro. Para dividir autores, primero se pone el apellido y luego el inicial del nombre, y comilla para separar. El planteamiento del problema: el problema debe poder investigarse, el problema tiene que estar bien planteado, redactarse de forma clara, accesible y precisa. El problema es un vacío del conocimiento que se desea conocer, que se da la respuesta al problema, tiene objetivos, justificación, metodología e instrumentos. También hay dos tipos, que son soluble y también insoluble. Insoluble es inalcanzable y está mal planteado, y soluble son verificables y es a lo que se debe apuntar. El problema teórico constituye teoría, el problema empírico nace de la experiencia, observación de los hechos, y puede haber problema práctico. ¿De dónde parte y a dónde llega? Después, en el marco teórico, desde lo conocido a lo desconocido, se tiene 3 tipos, que son antecedentes, estado del arte, base teórica. En el antecedente es el tratado del tema, como reseña, y después el estado del arte de manera mucho más específica, de cómo se evalúa la investigación de documentos, y la base teórica es el sustento conceptual, que estudia problemas de investigación. En el marco teórico se tiene la clasificación en grupo, que buscan tentativas, luego sustentos, replantea positivamente y conserva referencias del proyecto.